Buenas noches, doctor Citón. Esta vez vamos a hablar del currículo, concepciones, enfoques y diseño. El currículo es una herramienta de trabajo para los docentes en la que se propone aspectos. Tiene recursos educativos necesarios para la práctica educativa con el fin de facilitarla y aportar soluciones a los diversos problemas que puedan derivarse de ella. El currículo es un escrito que trata de recoger todos aquellos elementos teóricos relevantes de la intervención. El currículo es un instrumento cuyo objetivo primordial es detallar al docente los contenidos, procedimientos que debe seguir en la práctica. Se considera el currículo como un espacio de experimentación. La experiencia y la realidad obligan al profesor a experimentar con actuaciones innovadoras e individualizadas. El currículum permite analizar la elaboración y construcción de este proyecto educativo que depende de la institución y depende de la práctica. Se habla de un concepto curricular que se relaciona con la secuencia e interacción de las distintas actividades que se desarrollan dentro del proceso educativo. Los primeros modelos de currículos formales tienen su origen en las culturas egipcias, donde se desarrollan las escrituras, el arte y la literatura. La cultura romana contribuyó en gran aporte a las concepciones curriculares, por niveles elementales, medio y superior. Hay variaciones de la historia, los diferentes cambios sociales, culturales, evolución de las ciencias y la tecnología. El trivium, en la Edad Media, está compuesto por el estudio de gramática, retórica y didáctica. El quadrivium, en la Edad Media, está compuesto por el estudio de aritmética, geometría, música y astronomía. John Bobbitt define el currículo como conjunto de experiencias de aprendizaje que los niños y los jóvenes deben hacer y experimentar. Rock en el 27 define tres aspectos: objetivo, actividades y materiales requeridos. Campbell en el 35 dice que los textos no cumplen un gran papel dentro de los procesos de aprendizaje y adoptan el concepto de currículo como experiencia. La UNESCO define el currículo como las experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza. En 1965 se origina el concepto de currículum como un subsistema del sistema educativo y no como un listado de materias o asignaturas. Saylor y Alexander en el 74 indica que el currículum es como un sistema o plan para proveer conjuntos de oportunidades de aprendizaje, lograr metas y objetivos. Taba en el 74 dice que el currículo es un plan de aprendizaje el cual debe contener lo siguiente: una finalidad y objetivos específicos, una selección y organización de contenidos, normas fijas de enseñanza y aprendizaje y una programación para la respectiva evaluación. Stenhouse en el 85 sostiene que el currículum es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales del propósito educativo y permanezca abierta a discusión crítica. Groening en el 87 afirma que el currículum es una práctica, quiere decir que todos los que participan en ella son sujetos y no objetivos. Sacristán en el 88 indica que el currículum es el eslabón entre la cultura y sociedad exterior y la educación es el conocimiento, la cultura heredada y el aprendizaje de los alumnos. Soto, en el 2002, indica que el currículo debe ser considerado a través de la tríada: profesor, contenido cultural y estudiante. Se describen cuatro enfoques: el teórico, práctico, transición y sistematizado. En el enfoque técnico está orientado al producto, el cual se obtiene bajo unos requisitos previamente establecidos. El currículo se piensa como un plan para el aprendizaje, el cual es previamente diseñado y los docentes son los encargados de hacerlo funcionar. El enfoque práctico, a diferencia del técnico, se considera el desarrollo del currículo desde una base cualitativa donde la aplicación y el diálogo emergen de cada actividad de aprendizaje. El curricular práctico, a diferencia del técnico, se interesa por el proceso de enseñanza, aprendizaje y no por el producto. El enfoque de transición es la estructura curricular en el núcleo temático y problemáticos. Concibe el currículum como un puente entre la teoría, la realidad y la práctica. Implica que su objetivo sea contribuir y facilitar el conocimiento de las acciones educativas. En el caso del estudiante, este se caracteriza por ser curioso, crítico, reflexible, conforme y de gran sensibilidad ante el conocimiento que recibe por parte del docente. El enfoque curricular crítico-social tiene mucha relación con el enfoque práctico y se considera al docente como un único investigador de su propia práctica, siguiendo la investigación, acción como planteamiento alternativo. El enfoque crítico indica que los postulados que defienden son incompatibles con el enfoque técnico, pero compatibles con el práctico. Freire, en el 79, indica que la escuela y las aulas y el currículo son dinámicos, se construyen y constituyen. La enseñanza es un proceso continuo de toma de decisiones que se establece entre profesores y estudiantes. Habermas manifiesta que emancipación hace referencia a la independencia de todo aquello que está fuera del individuo. Se identifica la autonomía y la responsabilidad con la emancipación, siendo posible solo a través de la autorreflexión. El enfoque crítico social implica la colaboración de los docentes, padres, estudiantes e investigadores en el proceso de transformación y reflexión.
octava en el 91, dice que todos los currículos deben contener una declaración de finalidad y de objetivos específicos, una selección de organización de contenidos, ciertas normas de enseñanza y aprendizaje y un programa de evaluación. Los currículos sean más abiertos y flexibles y no centralizados en su totalidad. Los docentes pueden realizar ajustes, reelaborar y adecuar los diseños curriculares. Una dimensión social. El contexto social con sus implicaciones políticas, económicas y estructurales influye significativamente en el entorno educativo. En la dimensión epistemológica se refiere a la necesidad de considerar la naturaleza del conocimiento y los procesos genéticos de su construcción. Una dimensión psicoeducativa que introduce al terreno las teorías del aprendizaje, la introducción de la motivación humana. La dimensión técnica se refiere a los lineamientos procedurales aplicables en cuestiones de diseño curricular. Las fases que complementan el proceso de diseño curricular son la fase 1, que es el estudio de la realidad social y educativa. La fase 2, establecimiento de un diagnóstico y pronóstico con respecto a las necesidades sociales. Una fase 3, que es la elaboración de una propuesta curricular con posibilidad de solución de las necesidades detectadas. Una fase 4, que es la evaluación interna y externa de la propuesta. Para el inicio del currículum, antes de diseñar el proyecto, la unidad responsable del mismo deberá hacerse una serie de preguntas con el objetivo de obtener información suficiente que permita decidir la conveniencia o no del proyecto. Un análisis. Esta fase debe estar orientada al análisis tanto de las fuentes internas como las externas. Una fase de diseño, que en esta etapa se diseña lo que será el proyecto formativo de la unidad, el proyecto curricular de la carrera, un plan de implementación y plan de evaluación del proyecto en su conjunto, y una implementación, que esta fase está orientada a asegurar la correcta implementación del proyecto diseñado para la carrera o especialidad. Muchas gracias, profesor Citón. Pase buenas noches.